Soy la doctora Susana Céfiro del Comité Científico de este 50 Congreso de la Sociedad Argentina de Cardiología, y hoy tenemos el honor de entrevistar al doctor Marcelo Di Carli, argentino exitoso en su especialidad, y con mucho placer vamos a hacer esta entrevista. Él es director de imágenes del Brigham and Women's Hospital y es editor en jefe del Journal de la ASNC, de la Asociación Americana de Cardiología Nuclear. Y vamos a empezar con una apreciación tuya. Ayer hablaste de algo que no exactamente es de la especialidad, no es de la cardiología nuclear, no es de imágenes, y es el acercamiento que tuviste con los médicos jóvenes cardiólogos, y me gustaría que nos deje qué impresión, qué resumen podemos sacar de esa sesión que fue muy comentada. Hola Susana, gracias por invitarme a participar de este diálogo, y para mí es un gusto estar acá en la Argentina, sobre todo en este 50 aniversario de la SAC. Y bueno, ayer yo creo que la sesión con la gente joven, había una combinación de médicos que ya terminaron su entrenamiento en cardiología y están haciendo sus primeros pasos como cardiólogos, y otros que eran todavía en entrenamiento. Y creo que esa es una de las actividades más importantes que nosotros como líderes en las distintas áreas de la cardiología tenemos que hacer, porque son el futuro de nuestra especialidad, y creo que hay que darles el espacio para escucharlos, espacio para dejarlos que nos transmitan la creatividad que tienen y poder definir objetivos comunes en cómo darles el lugar para que se sientan parte de este proceso de transformación del cuidado de los pacientes, ¿no? En las distintas áreas de la cardiología. Parece que fue muy productivo, se engancharon, brindaron perspectivas, y yo creo que es una actividad que hay que hacer todos los congresos o más durante el año, es decir, hacerlos que se sientan parte del proceso. Yo creo que eso es una estrategia también para evitar el sentido de desarraigo dentro de su propio país, y que necesitamos el talento joven para poder mantener las actividades de cuidado del paciente, de investigación, de docencia, etc. Sí, yo creo que es un pilar la motivación hacia la gente joven, y que esa gente joven se sienta apoyada por la gente con experiencia y ensamblar. Yo veo, más allá que también tuviste en una mesa de política de salud y estuvo el ministro y tuvo mucha participación, muchos efectores de la salud en la Argentina, y hubo críticas, por supuesto, estamos en crisis, pero yo veo una generación que se articula muy bien, se conecta muy bien, que trabaja en equipo, y posiblemente tengamos que rescatar esos valores, su creatividad, como vos decís, así que estoy de acuerdo. Bueno, vamos a pasar a temas más relacionados un poco a lo que en este congreso has venido a hablar. Estuviste en sesiones donde la cardiopatía isquémica crónica, donde los nuevos avances en la parte microvascular, un poco del resumen de lo que hasta ahora más o menos podés decirnos de esa área. Mira, yo creo que estamos en una etapa de transición, y la etapa de transición es que estamos empezando a reconocer que la enfermedad de la cardiopatía isquémica está cambiando, y está cambiando en función de, si uno mira datos epidemiológicos, ve que la mayoría de los cateterismos que uno hace por dolor de pecho no tienen coronarias obstructivas, tienen enfermedad difusa y tienen síntomas. O sea que la búsqueda de la estenosis se agotó como única razón
del dolor de pecho o de la disnea. Y creo que estamos empezando a reconocer que hay una parte del árbol coronario que siempre quedó ignorado, no porque no lo conociéramos, sino porque no teníamos forma de acceder a interrogarlo. Y ahora, tanto métodos invasivos como no invasivos nos permiten empezar a aprender qué es lo que ocurre. Esto va a ser una explosión en los próximos años. En Estados Unidos tenemos las estadísticas y la proyección al 2050, donde muestra que en Estados Unidos vamos a tener 60% de obesos, 60% de la población con hipertensión, un cuarto de la población americana con diabetes y una cantidad enorme con prediabetes. Es decir, va a ser una epidemia, una epidemia, y esa epidemia viene asociada a todos estos fenómenos que estamos discutiendo. Entonces, creo que la transición se trata primero de reconocer que la enfermedad está cambiando. Segundo, tenemos que reconocer que algunas de las herramientas diagnósticas que usamos hasta ahora van a tener que evolucionar para poder refinar y apuntar al desafío que nos toca. Y por último, evaluar las distintas formas de tratar estas condiciones, ¿no? Que es lo más difícil a veces, porque una vez diagnosticado, el tratamiento, ¿no? Y a veces el tratamiento resistente. Te diría que yo soy un poco más optimista. Las nuevas drogas, las glifosinas, los GLP-1, los agonistas GLP-1, yo creo que nos van a dar una forma de atacar la causa de la enfermedad, porque el tema es si uno tiene una persona que es obeso mórbido y uno no puede controlar la parte metabólica, es muy difícil que cualquier droga pueda tratar. Es decir, que estamos empezando a reconocer que tenemos que tratar la causa y no solamente el síntoma. Sí. El síntoma es difícil de controlar si uno no puede controlar la enfermedad de base. Y creo que hay nuevas opciones terapéuticas que van a ir surgiendo, que ya han surgido para tratamiento, por ejemplo, de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que es parte de este fenómeno. Y tengo mucho optimismo en cuanto a que podamos encontrar la forma de mejorar la calidad de vida. Ayer el doctor Fuster habló en su conferencia magistral de que está con sus recursos humanos y no humanos comenzando a trabajar en la microcirculación cerebral y como comienzo de patologías más avanzadas con trastornos cognitivos. ¿Qué podemos decir nosotros de la microcirculación en aporte a toda la parte subclínica? Este congreso está muy dirigido fundamentalmente al cardiólogo clínico de consultorio. Se trató de dejar todo lo que es súper especializado para que, sobre todo las imágenes, nos enfoquemos a qué es lo que la toma de conducta del cardiólogo clínico en su consultorio frente al paciente. Yo creo que fue una conferencia fantástica. Reconocer de una persona del calibre del doctor Fuster que la nueva frontera del desafío es la microcirculación, sea en el corazón, en el cerebro o en el riñón. O en el riñón. Creo que es un paso importante, es hacer lo que llamamos en Estados Unidos el awareness, es hacer que la gente tome conciencia de que, hay una causa que tenemos que, por supuesto, estudiar la forma más efectiva de reconocer el comienzo de la enfermedad, porque todas las terapias tienen más efectividad cuando uno agarra la enfermedad más temprano. La reserva coronaria apunta a eso. Exacto. Y por ejemplo, en la hipertensión arterial, cuando vos hablas de la hipertensión arterial, poder reconocer el estadio anterior al que el paciente haga la transición a la insuficiencia cardíaca es muy importante. Y la microcirculación tiene un papel fundamental en esa etapa subclínica donde la isquemia lleva a la injuria subclínica, a la troponina elevada de bajos niveles y a la fibrosis. Y una vez que uno llega a la fibrosis, perdió la ventana de tiempo
para poder intervenir y poder, no sé si hacer la regresión de la enfermedad, pero por lo menos tratar de prevenir la progresión de la enfermedad. Una pregunta de reciente noticia. Vamos a tener tu pequeña opinión. Yo sé que empieza la fase más importante, que es poner en la práctica clínica. El flurpiridaz aprobado por la FDA. Tu opinión para cerrar algo donde nos dirige al futuro. Mira, yo creo que es la primera droga que se aprueba para el PET, para hacer la perfusión con el PET. Y creo que la esperanza que tenemos es que esto y las futuras drogas que van también a ser parecidas al flurpiridaz, porque hay varias en camino, van a lo que yo llamo la democratización del PET. Exacto. Que en este momento es solo accesible en determinadas partes del mundo, donde hay acceso a los ciclotrones y a los generadores de rubidio, pero esto va a democratizar porque va a facilitar el crecimiento del PET cardíaco sin la necesidad de tener esa infraestructura tan costosa de los ciclotrones, etc. Y creo que la Argentina, por ahí en este momento, no está. En los próximos, te diría, 3 a 5 años, es muy probable que la expansión de Estados Unidos va a ir a Europa, va a ir a Latinoamérica, porque hay formas de producir, como la FDG que se usa en cáncer. Ajá. Esto va a ser un proceso muy parecido y obviamente las sociedades científicas y los grupos especialistas en cada país tienen que trabajar con los entes reguladores para poder concientizar que no es un lujo, que es una herramienta indispensable para poder acceder a esos diagnósticos que estamos hablando de la microcirculación, que van a ser, digamos, que van a involucrar a más del 2/3 de la población. Exacto, y es una droga que hace 2 décadas que estuvo dando pruebas y pruebas a pruebas, no es una droga muy corta, se investigó 2 décadas, así que, bueno, debido al tiempo me gustaría seguir preguntándote, por supuesto, un montón de cosas, y te quiero agradecer tu generosidad y el tiempo para esta entrevista, para nuestro congreso y para todos los que nos están escuchando y van a seguramente sacar provecho de esta entrevista. Bueno, un placer. Un placer también.